el novio no llega vestido con traje, con tacuche o se le quiera denominar, sino que llega vestido de una manera bastante informal, con una playera y una pantaloneta. Entonces, realmente lo que se pudiera decir es que la persona tal vez es un poco excéntrica, pero no puede dejar de contraer matrimonio por haber llegado vestido de una manera un poco distinta a lo que acostumbra la sociedad o la situación social. Realmente dirían, bueno, mire, pero no se va a poder casar porque mire cómo viene vestido. Pero eso realmente no es un impedimento. Eso es una obligación de tipo social, porque la sociedad impone en determinado momento ciertas situaciones, ciertas circunstancias que tienen que ver con situaciones que parecería que fueran obligaciones, pero no lo son, o por lo menos carecen de un elemento esencial, que es la coercibilidad, es decir, esa forma de hacer cumplir una obligación, de imponer una obligación. Las obligaciones sociales carecen de eso. De hecho, como les decía, si la persona llega a contraer matrimonio vestido de una manera informal, pues lo más que se le puede decir es que es una persona excéntrica, pero de ahí a que se le impida contraer matrimonio, es solo se incumple con alguno de los requisitos legales, pero de ahí la forma, la vestimenta, eh, tiene más que ver con lo que la sociedad impone, los deberes sociales impuestos, que carecen de coercibilidad. Luego tenemos las obligaciones morales, compañeros. Las obligaciones morales son muy similares a las obligaciones sociales, pero dependen de otras circunstancias. Por ejemplo, yo voy caminando en la calle y de repente me encuentro a una persona que me está pidiendo limosna. Moralmente, pues me puedo ver obligado a entregarle en determinado momento tal vez un par de monedas, pero no estoy obligado a hacerlo. Moralmente, pues puede ser que yo me sienta mejor al apoyarlo económicamente con algún dinero, pero eso no es obligatorio. No hay coercibilidad ahí. Esa obligatoriedad no existe en ese tipo de obligaciones. No existe esa situación. Entonces lo que va a pasar es que si yo quiero, lo ayudo. Y si no quiero, no lo hago. Pero eso no me va a hacer incurrir a mí en ningún tipo de falta o voy a incurrir en algún tipo de no cumplimiento de un deber. No es así. Al igual que las obligaciones sociales, las obligaciones morales requieren de alguna situación, pero carecen de coercibilidad, es decir, de esa obligatoriedad forzosa. No lo poseen. Entonces, de esa manera, no pueden imponerse. Todo lo contrario a las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles, al ser obligaciones jurídicas, compañeros, tienen
esa peculiaridad, si poseen coercibilidad. Si en determinado momento yo, por ejemplo, no pago el impuesto de circulación vehicular, por ponerles un ejemplo, pues me voy a ver expuesto a alguna sanción que va a obligarme a que pague. Ahí sí hay un, una forma de obligarme a cumplir. Esa es la gran diferencia entre las obligaciones sociales, las obligaciones morales y las obligaciones civiles. Que las obligaciones civiles son obligaciones jurídicas y poseen esa obligatoriedad forzosa. Ahí sí que valga la redundancia, ¿verdad? Son obligaciones que poseen obligatoriedad forzosa o coercibilidad, porque forzan a la persona a que cumpla, con ellas. Les pongo un ejemplo en relación a solicitar un préstamo. Al solicitar el préstamo, pues yo contraigo una obligación de tipo civil y si no la pago, pueden ir en contra de mi patrimonio, quitarme mi casa. Entonces yo ya sé que va a ser impuesta una sanción. Entonces de esa manera yo me veo compelido a realizar o cumplir con la obligación. Porque si no, lo que va a suceder es que me van a sancionar y de todas maneras me van a obligar a cumplir con la obligación. Entonces, ese elemento, la coercibilidad, es el elemento del que carecen las obligaciones sociales o morales, que aparentan en determinado momento ser obligaciones, ¿verdad? Tanto que se imponen por situaciones morales, ¿verdad? De moralidad, o por situaciones sociales. Pero no poseen, como les decía, la coercibilidad. Entonces, la obligación, la obligación en sí es un deber jurídico que se contrae, ¿verdad? Es decir, se adquiere al celebrarse un contrato o porque la ley así lo establece o en determinado momento por haber incurrido en una acción que rompa o transgreda la ley y que produzca algún daño. Entonces hay que cumplir con esa reparación. Entonces se genera una obligación, se genera un deber. Dentro de este deber, la persona obligada, la persona que tiene que cumplir con ese deber, puede adquirir una determinada conducta, tal y como se platicó en la clase anterior, lo que se denomina prestación. Ya sea que su conducta sea de dar o no dar, de hacer o no hacer. Si yo estoy, solicité un préstamo, es una obligación de dar, tengo que reponer ese dinero, tengo que dar ese dinero que me prestaron. Probablemente la obligación diga, mire, le vamos a dar cierta cantidad de dinero, pero usted no va a hacer ningún pago durante los próximos 6 meses. Al séptimo mes usted paga. Entonces, ahí hay cuando me dicen no va a pagar, ahí hay una obligación de no dar. Entonces, son conductas que el obligado, es decir, el deudor, tiene en determinado momento que desarrollar, ¿verdad? Y eso se desarrolla depende o dependiendo
de las condiciones que existan dentro de la obligación. Es decir, mire, usted tiene que devolver cierta cantidad de dinero, usted tiene que evitar pagar durante cierto tiempo cierta cantidad de dinero, o usted tiene que hacer determinada actividad, o usted tiene que evitar hacer determinada actividad. Entonces, todo eso, esa conducta, se va a derivar de las situaciones en las cuales se constituya ese deber, esa obligación. La obligación, compañeros, es una figura que también tuvo un desarrollo en el derecho romano. Vimos ya que el derecho romano pues ha traído como consecuencia la existencia de diversas instituciones, diversas situaciones que traen como consecuencia el aparecimiento de instituciones en la actualidad con muy pocas modificaciones en la época antigua. En Roma se hablaba latín. Es por eso que muchas de las figuras que nosotros conocemos están en latín. Y el caso es que la obligación no es la excepción. La obligación se deriva de dos términos latinos. El primero es ob y el segundo ligare, que significa ligadura, ¿verdad? O nexo que existe dentro de una o varias personas. Entonces, dentro de esto ya se vislumbraba la existencia de por lo menos una persona que exigía el cumplimiento y otra persona que tenía que cumplir con la obligación. Es decir, que tenía que cumplir ya sea con el deber o tenía que reparar el daño. A quien exigía el cumplimiento de la obligación se le denominaba acreedor. Y a quien en determinado momento se le denominaba deudor era quien tenía que cumplir con la obligación, ¿verdad? Tenía que en determinado momento cumplir o reparar el daño que se había desarrollado. Entonces, el hecho es que esa situación poco se modificó desde el tiempo de los romanos en relación a los sujetos que participan en la obligación con su denominación. El acreedor, que es el que exige el cumplimiento, y el deudor, que es el que tiene que cumplir con la obligación. Entonces, para aterrizar en una conceptualización de lo que es la obligación, aquí les traslado yo una dentro de la diapositiva, que dice que es un vínculo mediante el cual una persona denominada acreedor puede compeler, es decir, obligar, utilizar esa coercibilidad que hablamos que poseen las obligaciones civiles para que otra persona denominada deudor cumpla con la prestación. Es decir, adopte una conducta dependiendo de las condiciones a las que se esté obligando, ya sea una conducta de dar, una conducta de no dar, una conducta de hacer o una conducta de no hacer. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. La obligación, al ser una figura jurídica, una institución como tal, ha sido objeto
de diferentes análisis y estudios, compañeros, ¿verdad? Se ha tratado en determinado momento de establecer cuál es la naturaleza jurídica de la obligación. Entonces, en el caso de la obligación como tal, hay una serie de teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica de la obligación. Primero tenemos la teoría clásica, compañeros. La teoría clásica o subjetiva. La teoría clásica o subjetiva es aquella que equiparaba a un derecho real con la obligación. ¿Se recuerdan que platicamos ya en las clases precedentes sobre lo que era el derecho real? El derecho real es aquel poder inmediato y directo que tiene una persona sobre una cosa. Y puede disponer de ella en la forma que considere correspondiente, ¿verdad? Como mejor lo considere. Pero también en determinado momento se estableció el hecho de que la obligación era en determinado momento un poder inmediato y directo que establecía, compañeros, establecía un control de una persona sobre la actitud de otra. Entonces, ese ha sido un concepto, una conceptualización que se ha utilizado muy a menudo, ¿verdad? Y viene precisamente del jurista alemán, Savigny, ¿verdad? Entonces, pero como todas estas teorías tienen sus detractores, ¿verdad? Así como tienen personas que están de acuerdo, hay personas que consideran que no es conveniente o no, consideraban que no era conveniente equiparar el derecho que tenía una persona sobre un bien a el derecho que tenía una persona sobre la conducta de otra persona. Entonces, porque de alguna manera lo que estaba haciendo era equiparar a las personas, a los seres humanos con cosas. Recordemos que los derechos reales van sobre los bienes, ¿verdad? Por ejemplo, el usufructo, ¿verdad? El uso de los frutos de un bien, la servidumbre, ¿verdad? Limitaciones que se imponen sobre un bien. Pero en el caso de las personas, la persona que tiene el derecho de exigir la obligación, lo que exige es el cumplimiento de la obligación a través de que el deudor asuma una determinada conducta. Que si bien lo vemos hay mucha similitud, pues unos son personas y las otras son cosas, ¿verdad? Entonces el señalamiento que hacía muchos de los autores era eso de que no había que equiparar personas con bienes, porque lo que pasa es que no era conveniente, ¿verdad? Los seres humanos se veían en determinado momento eh, afectados por una situación muy similar, pero no era igual para algunos autores, ¿verdad? Para otros, realmente la definición es correcta, pero en este caso, esa era
Ese es el señalamiento que se le hacía a esa situación, ¿verdad? A esa teoría. Se le denominaba o se le denomina teoría clásica o subjetiva. Luego tenemos la teoría objetiva, compañeros. La teoría objetiva es aquella que en determinado momento está desarrollada también por un jurista alemán, Alois von Brins, ¿verdad? Esta teoría, la teoría objetiva, argumenta, ¿verdad? O señala que el deudor, al adquirir una obligación, al constituirse como, al constituirse como parte o sujeto de una obligación, está comprometiendo su patrimonio. Entonces, si vemos esa definición, pues tiene bastante lógica, compañeros. Tiene mucho sentido. Retomemos el ejemplo del préstamo. Si estamos en la actualidad, vamos a solicitar un préstamo, lo primero que nos van a pedir es una garantía. Generalmente una garantía inmueble. Nos van a decir, bueno, entonces le vamos a prestar cierta cantidad de dinero, pero usted tiene que garantizar qué es lo que nos va a dar como garantía si en determinado momento usted no cumple con la obligación. Y generalmente es un bien inmueble. Bueno, yo le voy a dar mi casa. Entonces ahí estoy comprometiendo mi patrimonio, porque sobre eso es en lo que van a realizar una persecución. Van a perseguir mi patrimonio y van a trabar embargo sobre el mismo. Entonces, de conformidad con von Brins, él decía que de conformidad con la obligación no es una relación entre personas, como sí lo decía Savigny en su teoría clásica o subjetiva, sino que aquí él decía que es una relación de patrimonios. Y realmente parece ser muy certera o muy certero su señalamiento, porque realmente si es una relación entre patrimonios, eso es lo que va en determinado momento a garantizar el cumplimiento de la obligación. Volvemos al inicio cuando platicamos sobre la coercibilidad. De alguna manera van a buscar que el acreedor se haga pago de una obligación que no ha sido cumplida. Me dieron 12 meses para poder pagar. Se pasaron los 12 meses y yo no pagué. Entonces lo que van a hacer es que van a embargar ya sea mis bienes, mi salario, lo que sea conveniente o lo que sea necesario para que el acreedor recupere lo que me prestó. Entonces, vemos que sí es bastante certera esta teoría objetiva, ¿verdad? Realmente ambas tienen bastante, son bastante concretas, son muy concretas a lo que se refieren, ya tanto la clásica o subjetiva como la objetiva. Se le denomina subjetiva porque esta está basada sobre sujetos, sobre los sujetos, ¿verdad? El acreedor puede obligar
deudor a que cumpla con determinada situación. Y la teoría objetiva porque son los objetos que integran la obligación, ¿verdad? Que garantizan el cumplimiento de la obligación, quienes toman un rol protagónico aquí, el patrimonio, ¿verdad? No es una relación entre personas, no es una relación entre sujetos, sino es una relación de patrimonios. Y por último, tenemos la teoría ecléctica o teoría del débito y la responsabilidad. Ecléctica porque es una fusión entre las anteriores teorías. Por eso se le denomina ecléctica. Esta teoría, compañeros, reconoce dos momentos en especial, ¿verdad? El primer momento es cuando el deudor está asumiendo una actitud derivado de las condiciones que se estén imponiendo, ya sea que él se vea obligado a dar o no dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Según lo que se convenga. Y el segundo momento es la responsabilidad que tiene el deudor de cumplir. Si el deudor no cumple, entonces el acreedor está en todo el derecho, compañeros, de solicitar el embargo de esos bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acreedor puede en determinado momento solicitar que se cumpla la obligación, que se le cumpla, porque él entregó algo. Puede ser dinero, puede ser bienes, y necesita recuperar esa inversión, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí son dos pasos. Primero, que el deudor asuma la actitud a la cual se comprometió. Y la segunda, que el deudor cumpla. Y si no cumple, el acreedor puede hacerlo cumplir. Derivado de que las obligaciones poseen coercibilidad o obligatoriedad. A eso es a lo que se refiere en determinado momento esta situación, compañeros. Porque la teoría ecléctica, si vemos, asume situaciones similares a las que tanto la teoría clásica como la teoría objetiva señalan. Es decir, incluye tanto la actitud de los sujetos que intervienen dentro de la obligación, que es el acreedor y el deudor, y el patrimonio. Porque en determinado momento se puede solicitar un embargo o hacer cumplir la obligación obteniendo del patrimonio lo necesario para que el acreedor pueda hacerse de pago. Entonces, estas son las teorías, compañeros, que pretenden explicar cuál es la naturaleza de la obligación. Realmente la más utilizada en la actualidad es la teoría ecléctica, ¿verdad? Las otras teorías en su momento fueron muy acertadas, pero luego la evolución que tuvieron algunos autores de tomar lo mejor de cada una se utilizó, ¿verdad? Y surgió esta nueva teoría.
¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud sobre el tema que abordamos el día de hoy? De mi parte, todo claro, Lick. Muchas gracias, compañero. Todo claro, Ah, Alex. muchas gracias, compañeros. Miren, Todo claro. les quería preguntar, ¿les llegó la diapositiva, compañeros? Poco antes de la clase. Sí, Licenciado. Sí, licenciado. ¿Les llegó? Licenciado. Muy bien, muy bien, compañeros. Entonces, no me resta más que desearles entonces una feliz tarde, compañeros. Me parece que aquí hay algunos compañeros que tomaron la palabra. La compañera Mariana Renata. Hola, Lick, buenas noches. Yo solo quería saber si el curso va a empezar a las 6. No, empieza un poquito antes. Es que hoy tuve yo algunos problemas para poderme conectar. Como es la primera clase virtual, entonces sí hubo algunos problemitas, pero sí va a empezar un poco antes. Ah, ok, le agradezco mucho. Muy bien, compañera. A ver, el compañero Donan Rubén Mazariegos. El compañero Wilmer García. Bueno, hay varias personas. Sí, eso está viendo como que hay algunas personas que se quedaron. Bueno, compañeros, entonces, como les digo, no me resta más que desearles una feliz tarde. Entonces nos vemos el día Licenciado, jueves. Sí, sí, compañera. licenciado, disculpe, buenas tardes. gracias por todo, licenciado. ¿Usted sabrá de una información que se compartió relacionada a un asueto del día de mañana? Sí, Si, sí, compañeros, el día de mañana no hay clases. Realmente conmigo no tendrían mayor problema porque tengo que dar clases el día jueves, ¿verdad?